cual no quiero recordarme, vi un hidalgo de esos, de los del lance en astillero, hidalgo antiguo, rocín flaco, hidalgo corredor, y una olla de algo más. Has de saber, mi fiel Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes hacer a sus escuderos duque o marqués de alguna península o pueblo. Mas yo, Don Quijote de la Mancha, caballero de la ilustre figura, no esperaré a que estés harto y cansado ya después de haber pasado malos días y peores noches. No, más bien, si yo consigo un reino y viene al este otro adherido, prometo hacerte dueño de uno de ellos. No lo creo, mi señor, porque si Dios hiciese llover reino sobre la tierra, sobre mí no caería gota de uno. No apoques tu ánimo, Sancho. Dios le dará lo que más le convenga. No lo haré, mi señor, y más teniendo tan célebre figura como vuestra merced. ¡Sancho! ¡Ja, ja! ¡Allá! ¡Mira! Temibles gigantes se acercan, Sancho. Los enfrentaré en dura y desigual batalla. Mira, Sancho, mira. ¡Gigantes! ¿Qué gigantes? Aquello de brazos largos. Y lo hay desforajidos y fuertes, Y lo hay desforajidos y fuertes. como los marines americanos. Como los marines americanos, pero 1000 veces más grandes. Ya verás, Sancho, con sus despojos comenzaremos a enriquecernos. Ya verás, Sancho, ya verás. Hasta la Caperucita hablará de nosotros. Cuando vaya el lobo le dirá: cuidado, que ahí viene Sancho y Don Quijote. Sancho, ya lo saboreo. Mi señor, esos no son marines americanos. Ese es el público del teatro. Míralo bien. Sancho, hay que ver que no estás cruzado en esto de las aventuras. El miedo te hace ver un publiquito donde nomás hay temibles gigantes. Mas apártate en oración, que este gran servicio a Dios, deshacer de la faz de la tierra a estos gigantes. ¡Hombre, ¡Ah! esos gigantes! ¡Ay! Ay, los gigantes. ¡Qué gigante, coño! No se preocupe, don Sebastián, que la próxima vez. ¡Ninguna próxima vez! Para la próxima vez, yo seré Don Quijote y tú serás Sancho Panza. Así es que cuadra este asunto. ¿A santo de qué se le dio el santo pata ese? ¡Sancho Panza! Una persona que ni siquiera habla el correcto español no puede ser Don Quijote. Fíjate, el libro es categórico a eso. Don Quijote, Sancho Panza. Don Quijote, Sancho Panza. Don Quijote era enjuto de piel. Tenía algunos 65 años
y tenía la piel recia. Mientras que Sancho Panza era de talle corto, de zancas largas y de gran barriga. Mira, léelo tú mismo. No sabe leer. Usted sabe que yo no sé leer. Pero si yo no puedo ser jefe en este asunto, entonces no cuente conmigo. Pero, Ambrosio, ponme eso ahí. Así. Sabes que tu deber es pelear por y para la patria. No te pongas en esa. Debes de ayudarme. Vamos, confía en mí. Está bien. Pero ya que yo voy a ser su ayudante, va a tener que pagarme 5 pesos diarios. ¡5 pesos! Pero, Ambrosio, ¿acaso pretendes aprovecharte de la situación? ¿Ah? ¿Ah? ¿No te da vergüenza? Imagínate, nosotros, allá, en el este, peleando por los gavilleros, liberando a la patria de los marines americanos, después de ganarle a todos ellos y paliarlos a cada uno de ellos. Tú sentado con tu mujer en un resort, cogiendo brisa, y tus niños corriendo por la playa. ¡Sancho! ¡La voz de la patria nos llama! ¡Ambrosio! Esa no es la voz de la patria. Esa es la de Teresa, mi mujer, que me debe estar esperando para que le dé los cuartos de la comida. Entiéndame, don Sebastián, usted es un rico hacendado y se puede ir por ahí a aventurarse, a hacer lo que usted quiera. Yo no, yo soy un infeliz. Págame 5 pesitos solamente. Comprendo tu situación, Ambrosio. La comprendo muy bien. Pero creo y considero que con 2 pesos te irá mejor. Piénsalo. Don Sebastián, Ajá. ¿y usted no cree que 2 pesos es muy poco? Ah, pero 2 pesos son suficientes. Con 2 pesos te da para venir 5 veces de aquí a Villamella. Confía en mí. Es suficiente. Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Ahora, recoge una de las castañuelas que creo que se me perdieron. Y siéntate por ahí para que escuches el conversatorio y aprendas algo. Sí, Animal. tampoco me tiene que hacer. Bueno, gracias. Sí, está bien. Primero, gracias por tomarnos en consideración. A veces uno hace el teatro y desde que uno inicia hasta continuar, uno como que se siente que no existe, o que lo que uno hace como que nadie llega a conocerlo. Y sencillamente uno se dice, bueno, pues seguimos con este juego, seguimos con este desarrollo. Gracias por tomarnos en consideración y gracias por su asistencia. Vamos a ver de qué manera, como le decía yo a un amigo, cómplice de todo lo humano y lo creativo y de toda crisis, si el movimiento nuestro a nivel del cuerpo es más bien un movimiento rápido como la mirada, o si la mirada es el movimiento más rápido que nosotros tenemos, ¿qué será la mirada de un colibrí? Mi intención es esta: tratar de pasar a través de esa mirada lo que más o menos de historia he tratado en esfuerzo de darle a conocer a ustedes de la trayectoria de lo que es el teatro universitario, para lo cual se me ha invitado. Si luego después tenemos algún tipo de tiempo para la otra, diríamos, el otro oficio paralelo, a nivel de ya experiencia particular, pues lo haríamos.
Ok, en términos de teatro, diríamos, aficionado, hasta el teatro profesional o experimental. Empiezo. Con mirada de colibrí pendido en la historia, nos dirige a expresar lo olvidado. Un jueves Corpus de junio, don Cristóbal de Llerena le recuerda a la corona el abandono de la primera colonia española, sometida al destino de su política de conquista por toda América, representando en el atrio de la catedral su famoso entremés de Llerena. Exactamente 50 años después de la fundación de nuestra universidad, dando inicio al teatro académico y a la dramaturgia helénica de este continente. Desde que en la universidad se engendró el síndrome del teatro, los conflictos se apoderaron de algo demoníaco. Era dictatorial en aquellos años. El germen aparece en la Facultad de Odontología con estudiantes de otras facultades de la entonces Universidad de Santo Domingo, dirigido por el profesor de declamación Rudy del Moral. Es importante también decir que estos datos me han traído ahora como otra especie de capítulo paralelo a la cual tengo que insertarme un poco más a nivel de la investigación, porque parece ser que hay otra historia que se oculta detrás, diríamos, de los periódicos, de los medios informativos. Va a haber que volver otra vez al Archivo General de la Nación. Representan en el Auditorio de Bellas Artes La Viuda de Padilla, tragedia histórico-política de Francisco Martínez de la Rosa, con actitudes patrióticas en víspera del primer centenario de nuestra independencia nacional, 1844-1944. Es decir, de acuerdo a la entrega ante el público, el teatro universitario se inicia en 1944 aportando a la nación remembranzas de su devenir histórico-patriótico. Reitero, eso va a haber que volver a averiguar, incluso con gente que todavía existen de esa época. Una década después, en 1954, nace un proyecto de creación del teatro universitario presentado por el doctor Carlos Curiel y puesto en gestación por Máximo Avilés Blonda, con características de formar teatristas y la popularización del teatro a través de un teatro rodante hacia todo el territorio de la República tiranizada. En esta década sobresalen los montajes escénicos 5 días de Henry Seyer, La farsa del calderero, anónimo francés, pedido de mano de Anton Chekhov, entre otras piezas que muestran temas sociopolíticos, estragos de las guerras mundiales, humoradas, de carácter didáctico, etc. Luego, los conflictos en la tiranía, las guerras nacionales y patrióticas, los golpes de estados y las intervenciones sucumben ante nuevas épocas con un elemento común: nuestra sangre. El rostro escénico del teatro no escapa a estas expresiones trágicas de la historia nacional. Entramos a la década de los 60 con el movimiento renovador y el teatro reinicia su labor en 1966, adscrito al Departamento de Extensión Cultural y Acción Social bajo la dirección del doctor Macio Veloz Maggiolo, y el teatro dirigido por el poeta del teatro dominicano, don Máximo Avilés Blonda. 4 puntos describen los objetivos del teatro universitario para esta década. A. Teatro experimental universitario para producciones de teatro universal. B. Teatro popular universitario para presentaciones en el territorio nacional, liceos, barrios, pueblos, campos, etc. C. Teatro guiñol, una combinación del teatro y el títere, donde el actor manifiesta una dualidad de acción entre el personaje y el manejo del muñeco, con miras al público infantil. D. Lecturas de obras del teatro universal al público y cátedras de literatura e histórica impartidas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se proponen la construcción de un teatro griego y una casa de la cultura. Estas ideas apiñadas quedaron en el polvo de los archivos, mientras las intenciones del teatro se dirigen a las obras de corte brechtiano, Pirámide 179 y Yo Bertolt Brecht de Máximo Avilés Blonda,
y Teatro del Absurdo, con La cantante calva de Eugene Ionesco, La farsa de Michel Patelin, Las preciosas ridículas de Molière, Sobre el daño que hace el tabaco de Anton Chejov y La fábula de los 5 caminantes de Iván García. Pirámide 179 viaja a Manizales, Colombia, bajo la dirección de Rafael Villalona, teniendo una buena acogida y favorables críticas. De regreso, no de igual manera fue recibida, pues en San Juan de la Maguana, cerca de la frontera, el teatro universitario fue encarcelado y enjuiciado por el revuelo que causó en la población al presenciar el conflicto fronterizo en el contenido argumental de Pirámide 179. Después se orientan otros fines con matices interesantes y resultados sorpresas. El teatro universitario se desdobla encarnando y componiendo lo que se llamaría Teatro de Investigaciones Sociales, TIS. Pero este teatro de cocción sistemática no fue comprendido. Resultado escénico, la obra Over, novela excepcional de la literatura dominicana, de Ramón Marrero Aristi. Luego, un escenario vacío. A inicio de la década de los 70, surge otra propuesta de recomponer el teatro universitario. Esta fue la convocatoria de un primer encuentro de teatros universitarios, el cual fue pospuesto por las ocupaciones militares y policiales a nuestro recinto docente. El encuentro entre los grupos Teatro Estudio del Movimiento Cultural Universitario MCU, Grupo Juglar, Teatro Estudiantil de La Salle y los grupos Los Compadres arrojaron mejores resultados, llamándose a concurso para la dirección del teatro universitario. En 1973 nace una época de venas ensangrentadas. Se lanza el desafío con nuevos criterios escénicos, Afe Cerulle, estableciendo una ruptura desde la dramaturgia escénica, el espacio de acción convencional, el discurso dialogado de la palabra y la unidad secuencial clásica aristotélica, fundando oficialmente el Teatro UAS, sustentado en el teatro sociopolítico, enraizado en nuestra incipiente cultura popular, con características propias de un teatro vanguardista, se desplaza a todos los rincones de esta media isla. El grupo es víctima de persecuciones, apresamientos, represiones, encarcelaciones, y el teatro UAS activa y reactiva su gesto de tambor danzando esta tierra. Una década de jóvenes mutilados con el pendón reverberante de nuestra bandera. Cálida sangre tiñó de purpúreas claridades las calles, y fue nuestra casa un coágulo de sangre en cada cementerio. Así surge la leyenda de un pueblo que nació sin cabeza, marcando la continuidad de la entrega escénica del Teatro UAS un 30 de mayo de 1973, comprometida con la historia. El Teatro UAS y el país continúan en estado de sitio, cruzando la Tierra del Fuego y el cruce sobre el Niágara, destacando el encanto de los buitres que, preocupados por el caso Jacobo, cabildean bajo el techo gris cómo parar la danza de Mingo, pues hay un país en el mundo con el nudo del silencio guardado en el baúl, ha sembrado la prostitución en la casa de Dios, domicilio habitual de Miriam la Buena. Estas y otras producciones de autores y creaciones colectivas son llevadas a otros países como Estados Unidos, Colombia, Cuba, a través de giras periódicas realizadas durante los años 70. Desde su fundación oficial, el Teatro UAS ha estado bajo la responsabilidad de varios directores, cada uno de ellos con criterios diferentes sobre la puesta en escena. Entre ellos, Félix Marmolejos, con producciones colectivas del grupo como El Baúl y otros trabajos clandestinos. Manuel Chapuzó, realizando un excelente trabajo con técnicas y lenguaje propios del teatro épico, así como la recuperación del teatro a espacios abiertos, características también de los 70. La Ciudad Dorada preparó al grupo El Menú, ambas de Enrique Buenaventura,
y esto se convirtió en el huracán Neruda de Pedro Mir, las cuales cumplieron su rol en los albores de los 80. A mediados de la década 80 vuelve a dirigir el Teatro UAS Afe Cerulle y realiza puestas en escenas donde un poeta en Nueva York desafía al imperio con los 200 no, resaltando al New York Times su testimonio que de amargo se convirtió en el horno de la talega, el cual en su proceso evolutivo vertió un sinnúmero de diminutas dudas, las plagas acorraladas en su cotidianidad PB, construyeron con prisas una inmensa telearaña de sueños, creaciones de Federico García Lorca, Afe Cerulle, producciones de miembros del grupo y creaciones colectivas. Más tarde, en 1987, el Teatro UAS pasa a manos de la actual dirección, realizando montajes y remontajes, talleres internos a diferentes grupos en el distrito y en las provincias, encuentros e investigaciones que caracterizan la dinámica, desenvolvimiento y desarrollo práctico de este grupo. El hombre que se convirtió en perro fue capturado por el carnicero, al cual le impusieron la multa para que se estableciese un desarraigo y no tuviese que llegar el campanario. Obras estas de los autores Osvaldo Dragón, Rubén Muñoz, Sergio Arrau, Lorio Núñez y Magdalena Plata Ventura, respectivamente. El infractor enjuicia las leyes con el baratillo de la sinceridad, desvelando el engaño nupcial de estos días en un arropamiento sartorial en la caverna platónica, donde se aloja el fanatismo político de El Maestro, que nos acerca más a las aproximaciones a Thespis que el visceral monólogo de Segismundo, tratando de dar X stop sin abortar el cordón umbilical de un ángel caído en primer plano, pues el público se merece un surrealismo histórico más lúcido que la apuesta amorosa de El Fausto. Así, el manifiesto femenino tolera las denuncias del entremés de Cristóbal de Llerena, ya que es necesario un juramento trinitario para lo inhumano e insensible que son los amos, la dualidad confusa de la mujer, porque no basta tantas plegarias y lágrimas vaginales para la sequía de 2 pesos de agua. Es por ello que el hambre no cae del cielo, a pesar de que el mundo que perdió su eje contaminó la universidad que perdió su eje, la cual no pudo enterrar el muerto que perdió su eje. Sobresaltando el insomnio de los idiotas con pesadillas en un estudio a blanco y negro, entregando la misión utópica de Operación Don Quijote, ya que no basta ordenar al mundo con el amor y la rebeldía, hace falta una dosis de 2 pasos de paz, 2 pasos de guerra. Casi termino. Justo es decir que cada título en sí es una historia en particular, desde la concepción del montaje hasta el estreno ante el público. Entrenamiento, sudor, discusiones, ensayos, repeticiones, correcciones, sustituciones, apoyos, crisis, precisiones. Un factor invisible nos empuja y presiona hasta extraernos la realidad en el sueño, la economía. Es un eco encogido en la cara de la imaginación y la creatividad. Solo así lo imaginado es creado. Solo basta consultar a los miles de jóvenes que han sido Teatro UAS. Actores, dramaturgos, técnicos, pintores, escenógrafos, directores académicos, destacados profesionales, políticos, zanqueros, poetas, artistas plásticos, fotógrafos, zacatecas, etc.
Los que no siguieron la escena dimensionada en lo extracotidiano a pesar del talento, eligieron ser espectadores despiertos, aquel que se divierte sin distraerse, que observa sin evasión, que reflexiona sin identificarse y se involucra sin perderse. Finalmente, entre jornadas, festivales, homenajes, hemos creado grupos de teatro universitario en los centros regionales. De los 12, 3 oficializados desde el principio y mediados de los años 90 y 5 en proceso. 5 años atrás empezamos con el Festival de Teatro Guasdiano, el cual tiene su 4ª versión el próximo mes de octubre en el marco del 475 aniversario de la institución y dedicado a los 40 años de haberse oficializado lo que llamamos hoy como Teatro UAS. Actualmente proponemos el Teatro de la Morgue, una sala alternativa de ensayos y presentaciones con miras a equiparse para festivales nacionales e internacionales, así como la presentación de tesis de los estudiantes en la licenciatura de teatro, y un centro de documentación teatral con textos físicos y virtuales. Teatro UAS representa el trabajo continuo, tenaz, clandestino y marginado, con mucho coraje de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Gracias. Bueno, como les decía, esto fue un encuentro diferente. Ya el tiempo no nos da para conocer un poco más en particular de la persona, de Jochi, de su larga trayectoria en el teatro, pero toda su trayectoria nos la ha resumido prácticamente con los 40 años del Teatro UAS. Aparte de esto, ustedes tenían una representación, si el tiempo lo permitía, o tienen. Pero lo que quería decir es, mientras tanto, que al salir está la exposición que estábamos viendo de los 40 años de la UAS, y que además están aquí los libros disponibles, libros de teatro, que están aquí a precios muy económicos. No dejen pasarlos por alto. Lucarelli, me gustaría hacer un aporte a la charla que acaba de ofrecer mi sobrino, Jorge Domínguez. Adelante. Yo quisiera que él tomara nota, porque él mismo dice que había que revisar algunos textos. Tomara nota de que la viuda de Padilla no pudo haberse exhibido en el auditorio de Bellas Artes, porque Bellas Artes no existía en esa época. Tengo entendido que la viuda de Padilla se estrenó en las ruinas de San Francisco. Así que es muy bueno que eso se averigüe, porque eso dio motivo a una persecución de muchos de los actores que trabajaron ahí. Así que la persecución a los universitarios no comenzó más adelante, pues durante la época de Trujillo ya comenzó una persecución a los actores que trabajaron en esa época, entre los cuales estaba don Virgilio Díaz Grullón, el famoso frecuentista, que cayeron presos los muchachos que interpretaron que esa era una obra que criticaba el régimen de Trujillo. Es bueno también anote que el teatro universitario en el año 58 surgió en la Facultad de Odontología de la Universidad de Santo Domingo. Ahí fue dirigido a Nacho Villar Blonda. Precisamente debutó, yo tengo el programa que se lo puedo aportar para que documente mejor su trabajo. Se estrenó el teatro universitario bajo la dirección de Nacho Villar Blonda por la obra La Broma del Senador, de Franklin Domínguez. Para que tomen nota de eso, lo anoten. Tengo el programa, les puedo dar una copia del programa, porque es una obra que pasó mucho revuelo. Ahí surgieron actores como Héctor Huerta González, famoso, hizo carrera universitaria. Nada más eso, porque lamentablemente no puedo quedar para más cosas, pues tengo otro compromiso ahora en la escuela audiovisual, que es la inauguración de la exposición de pintura y del cierre de la plaza. Así que hago ese aporte. Bueno, por eso precisamente decía que esos datos que me sorprendieron bastante, porque también hay otros que arrojan que
1930 y tanto a finales, habla también en el periódico de La Nación de precisamente existir un grupo de teatro. Incluso me habla del profesor Rudy del Moral, del cual también quisiera tener como más información. No sé si quizás sean ciertas pantallas que a lo mejor el propio régimen habría utilizado diríamos el periódico La Nación como para eso. Yo sé que todo eso existe siempre en el poder, siempre existe para tapar ciertas cosas, pero es así. O sea, incluso hay un documento ahí afuera en donde está lo que acaba de decir Franklin, o sea, el hecho de la broma del senador, 1958. Sin embargo, también se habla de presentaciones atrás, en 1954, ¿okay? A nivel de lo que dice, ¿no?, en el Archivo General de la Nación. Rudy del Moral fue una figura muy conocida acá y posiblemente aparezca muchos datos de él. Posiblemente en el libro de Jaime Locua, que se llama Pasado y Presente del Teatro Dominicano, y este es la publicación también, para ya hacer más datos sobre Rudy del Moral. Bueno, entonces ha puesto más interesante al final, sobre todo con esas aclaraciones y esos datos, pero ya el tiempo es el tirano de nosotros y tenemos aquí a la señorita Elizabeth Mojica, que tiene el encargo de la dirección de festivales, y le vamos a entregar un merecidísimo homenaje al señor Joaquín Domínguez. Léelo, Miguelito, por favor. Asesinado por el cielo, de las formas que van hacia las sierpes, las formas que buscan el cristal, dejaré caer mis cabellos, con el árbol de muñones que no cantan, y el niño con el rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota, y el fuego harapiento de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio sordomudo, y mariposas ahogadas en el tintero, tropezando con mi rostro distinto de cada día. ¡Asesinado por el cielo! Aman el azul desierto, las vacilantes expresiones bovinas, la mentirosa luna de los polos, y la lluvia cae encima de los bosques. Es por el azul crujiente, azul sin gusano ni una huella dormida, donde los huevos de avestruz son eternos y deambulan intactas las lluvias bailarinas. Es por el azul sin historia, azul de una noche sin temor de día, azul del viento desnudo que va quebrando los... Es allí donde sueñan los torsos, bajo la gula de la hierba, y por el amor del verde que no cae. Pero no son los muertos los que bailan, estoy segura. Los muertos están embebidos, devorando sus propias manos. Son los otros los que bailan, con el mascarón y su viñuela. Son los otros, los borrachos de plata, los hombres fríos, los que crecen en el cruce de los musgos y llamas duras, los que buscan lombrices en el paisaje de las escaleras, los que beben lágrimas de niña muerta, los que comen en las esquinas diminutas pirámides del alba. ¡Que no baile el Papa! ¡No! ¡Que no baile el Papa! Que ya las cosas silbarán por los últimos pisos. Que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas. Que ya la bolsa será una pirámide de musgo. Que ya vendrán lianas después de los fusiles. Y muy pronto, muy pronto, muy pronto. ¡Ay, Wall Street! ¡El mascarón! ¡Mirad el mascarón! ¡Cómo escupe veneno de bosque por la angustia imperfecta de Nueva York! La sangre no tiene puerta en vuestra noche. Sangre furiosa por debajo de las pieles. Sangre que busca por mil caminos. Muertes enharinadas y cenizas de nardo.
cielos yertos en declive, donde las colinas de planetas rodeen por las playas con los objetos abandonados. Sangre que mira con el rabo del ojo, hechos de expertos exprimidos, néctares de subterráneos. Sangre que oxide el alicio destilado en una huella y disuelve a las mariposas en los cristales de las ventanas. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Es la sangre que viene! ¡Que vendrá por los tejados y azoteas para quemar la clorofila de las mujeres rubias y gemir al pie de las camas ante insomnios de lavabo! ¡Sangre! ¡Sancho! ¡Sangre! ¡Sancho! ¡Ven, cobarde! ¡Ven, no! ¡Sancho! ¡Sangre! ¡Míralo ahí! ¡Un Transformer y 6 bombas! ¡Eso no es un Transformer! ¡Es un Perpulse! ¡No, un Transformer! ¿Qué no? ¡Confía en mí! ¡Hay que acabar con él! ¿Cómo? ¡Sangre! ¡Busca! ¡Busca! ¡Las armas especiales! ¡Muere arma! ¡La que usa el estudiante de la UAP! ¡Piedra! ¡Hay conteo de 3, Sancho! ¡Sí! 1, 2, 3, ¡dispara! ¡Está cayendo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ah! Ahora hay que hacer el golpe especial para que caiga. ¿Qué opinas? ¡Llévale! ¡Al cuello! ¡Al corazón! ¡Ah! ¡La estocada final! ¡La estocada final! ¡Muere, Transformer! ¡Ah! ¡Eso! ¡Le hicimos, Sancho! ¡Le hicimos! Yo lo conozco. A él yo lo conozco. En el 16 estuviste aquí. Y te dieron fuego. Ajá. Tú querías fuego. Pues fuego tendrás. ¡Fuego, Sancho! ¡Fuego! ¡Quémate! ¡Quémate! ¡La lluvia no lo parará! ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Ah! ¡Sancho! Ahora hay que seguir matando Transformers. ¿Qué opinas? Ahora, para el palacio. ¡Vamos!